sé que la verdad que vamos a desatar hoy puede producir un tremendo cambio en tu vida. Vamos a hablar acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. ¿Sabe qué? ¿Sabía usted que? Bueno, dale un aplauso al Señor si tú quieres. Pero hoy solamente voy a tocar 3, porque usted sabe que a mí me gusta como profundizar un poquito, ¿verdad? Si hacemos los 7 va a ser muy por encima, muy superficial, y a mí me gusta que tanto haya revelación, pero también puede haber un entendimiento claro, ¿verdad? Que nos quede claro por qué suceden estas cosas. Para los que no sabían, Jesús no solamente derramó sangre en la cruz, sino el proceso, todo el proceso, desde llegar desde la traición de Judas, por ejemplo, en la noche anterior, hasta el momento de expirar, todo lleva un proceso. Usted sabe que el número 7 es un número de perfección. Por tanto, cuando nosotros decimos cuántas veces o en qué ocasiones Jesús derramó sangre, fue 7 veces, exactamente 7 derramamientos muy marcados que la Biblia lo narra y están ahí bien especificados. Uno de ellos, el primero de todos, es el derramamiento de la sangre a través del sudor. Lo voy a profundizar en un momento más. Segundo, el derramamiento de la sangre a través del cuerpo, a través de los latigazos. Tercero es el derramamiento de la sangre a través de la corona de espinas en la cabeza. Allí llevamos 3, ¿verdad? Luego tenemos el derramamiento de la sangre a través de las manos clavadas, a través de los pies clavados. Llevamos 5. A través de la barba, que dicen que le arrancaban también la barba. 6. Y cuando finalmente le clavan la lanza en el costado y dice que sale de su interior sangre y agua mezclada. Y ahí tenemos, son 7 derramamientos exactamente. Porque el sacrificio es perfecto. No solo Él como Cordero es perfecto, sino que todo el proceso es perfecto. Pero hoy voy a comenzar a enseñarles 3 de ellos. Y el próximo domingo, como es 2 de marzo, vamos a servirnos la cena del Señor. Vamos a terminar de enseñar los últimos 4 derramamientos. Por tanto, eso se va a ir haciendo vida en nosotros. Toda esta semana la idea es que usted pueda comentar, hablar, meditar sobre lo que fue la palabra, para que el próximo domingo no sea como un reinicio. Hoy, ¿verdad? ¿Verdad que estábamos hablando? No, sino que sea como una continuidad. Amén. Para que Dios pueda traer una liberación, un rompimiento en muchas áreas de nuestra vida. Como el sacrificio es perfecto, quiere decir que el Señor derramó su sangre para libertar, para redimir, para liberar, para sanar cada área de nuestra vida. No una sola, no 2. Algunos conocemos como el Señor que me sanó. Otros conocemos a Dios como el Señor que me libertó. Otros como el Señor que sanó mi corazón, como el Señor que me dio paternidad, identidad. ¿Sabe usted que la sangre también redime esas áreas? Aunque usted no lo crea, la sangre de Jesús redime las áreas. La identidad. Ahí tenemos la barba, la sangre que brotó del rostro. Tenemos muchos detalles, pero hoy vamos a comenzar con 3. ¿Están listos? Ok, vamos a leer un poquito antes de cualquier cosa. Hebreos capítulo 9, verso 11. Y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o casa, o morada, o templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, dando a entender, ¿verdad?, que antiguamente se sacrificaban animales. Pero él dice, sino por su propia sangre,
entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo fuerte: eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora lo voy a predicar en español para la gente que no entiende mucho estos términos. La palabra redención, la palabra redentor con D, significa redimir. Viene de la palabra redimir. ¿Y qué significa la palabra redimir? Significa literalmente pagar el precio por la liberación de alguien o de algo. Eso significa redimir. Digan conmigo fuerte: redimir es pagar el precio por la liberación de alguien o de algo. Amén. En la antigüedad, en el mercado de esclavos, ustedes saben, han visto, ¿verdad?, películas épicas como Gladiador, por ejemplo. ¿La han visto? ¿Cuántos pecadores la han visto? Yo la he visto como más de 15 veces. Y resulta que en el mercado de esclavos, de repente la gente iba y decía: ese me gusta, ese lo quiero, este es fuerte, este está sano, y así. Resulta que en la antigüedad se utilizaba este término, redimir, al momento de comprar a un esclavo para ti. Tú lo redimías, tú comprabas a alguien que estaba bajo la esclavitud de otro amo, lo comprabas, pagabas el precio de ese esclavo, lo comprabas y ahora pasaba a ser tuyo, tu propiedad. Amén. Por eso es que nosotros le podemos decir al Señor, Señor, y deberíamos llamarle Señor. Aunque le llamamos Rey, amado, Jesús, papá, hermoso, todas las demás. Pero una de las cosas más importantes es que Él es nuestro Señor. ¿Y por qué nuestro Señor? Porque Él nos compró. Diga conmigo fuerte: Jesús me compró. Me compró con su sangre. No hay precio más alto que el precio que Él pagó. O sea, ¿se acuerdan que les comentaba el otro día acerca de la victoria de Jesús en la cruz? Yo digo, no hay precio más alto, o sea, que alguien haya podido dar tanto por mí, al punto de darse a sí mismo, de entregarse a sí mismo por mí. Y no solamente entregarse a sí mismo, sino padecer todo lo que Él padeció por mí, sabiendo que cada proceso estaba redimiendo, sanando, liberando, rescatando áreas de mi vida. La victoria fue completa, la victoria fue perfecta. Lo que Él pagó por mí fue perfecto. Y aquí en el escritor a los hebreos dice: si antiguamente la sangre de los animales, de los machos cabríos, de las becerras, antes lo que se hacía era que, por ejemplo, cuando había un leproso, una persona con lepra, ¿verdad?, se aplicaba la sangre o las cenizas de las becerras que se quemaban en el sacrificio. Esas cenizas se aplicaban sobre las orejas, sobre las manos, sobre los pies. Y decía que de alguna manera, no era 100%, pero de alguna manera cuando se hacía ese acto con fe en la antigüedad y los sumos sacerdotes estaban realmente bien con Dios, había un efecto de sanidad. Al tiempito después los leprosos podían experimentar sanidad y venían y decían, porque es una enfermedad sin cura, y venían donde el sumo sacerdote, se presentaban y decía:
fui sano. Él lo que dice acá es que si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de las becerras servían para la purificación del cuerpo o de la carne, la sangre de Jesús nos ofrece una solución mucho más completa. Porque estábamos hablando de que esta solución es como externa, pero la sangre de Jesús nos da una solución interna y también externa, obviamente. Por eso es que el Señor nos ofrece sanidad física, emocional, restauración en todas las áreas, no solamente interior. Pero qué importante que es esto, ¿no? Vamos a ir con el primer derramamiento. ¿Están listos? Ok, anote ahí si usted quiere anotar, y si no está anotando, se va a perder la próxima sesión. Número 1, la sangre que brotó de la frente de Jesús en Getsemaní. Esa noche Jesús enfrentó el dolor de la traición. El dolor de la traición no de un discípulo, aunque Jesús a sus discípulos le llamó amigos. Se dice que probablemente Judas haya alcanzado un título, una posición muy alta de confianza. Por tanto, Judas era un hombre de confianza del Señor. De tal manera, ellos manejaban códigos. Cuando Él le dice: anda, Judas, y haz lo que tienes que hacer, Él le dice, Él sale y nadie se pregunta qué es lo que tiene que hacer, porque sabe que entre Jesús y Judas habían conversaciones íntimas que nadie más conocía. Cuando Él viene y le besa, Él le dice: amigo, con un beso traicionas, me traicionas o me entregas. Y finalmente, ¿por qué digo que Judas era un hombre de mucha confianza para Él? Porque nadie le entregaría las finanzas a cualquier persona, ¿verdad? Judas era el hombre de confianza. Por eso el Señor lo pone ahí a cargo del tesoro. Judas no era traicionero, aunque el Señor sabía, pero Él sí lo amaba. Sufrió el dolor de la traición de uno de sus mejores amigos. Sufrió ansiedad, sufrió angustia. Esa noche Jesús enfrentó la misma muerte en vida. Bebió la copa más amarga, en la cual estaban concentrados toda la maldad, el pecado, la maldición, la opresión de la humanidad. Una gota de esa sangre, digan conmigo fuerte, nos redime de la traición, de la infidelidad, de la maldición y de la opresión. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Jesús haya podido derramar sangre? Los doctores dicen que cuando una persona está sufriendo una presión muy alta, una situación de angustia muy fuerte, pero muy fuerte, que sobrepasa los límites, puede ser que se rompan los vasos, los capilares, que son las venitas, brote del sudor mezclado con sangre. Cuando esta situación sucede es porque la persona está llegando a un extremo en su situación o en su estado emocional. Es porque está reventando. Cuando Él se aparta, dice, a distancia de un tiro de piedra, le dice a sus discípulos: espérenme acá, yo voy a orar. Y le dice a ellos: mi alma está muy triste. ¿Ve? Él dice: mi alma está muy triste. ¿Y qué más dice después? Está muy triste hasta la muerte. O sea que el proceso de muerte de Jesús inició esa noche. No comenzó cuando lo empezaron a azotar, lo condenaron a la cruz, le clavaron la corona de espinas, lo clavaron en la cruz. No comenzó ahí. El proceso de muerte, yo digo que Jesús esa noche murió. Que lo demás fue todo un suceso, cosas que tenían que pasar, pero esa noche Él murió. ¿Por qué?
Porque Él renunció a su voluntad. Él le dijo 3 veces al Padre: Padre, Padre, si es posible, si hubiera otra posibilidad de redimir a la humanidad de la muerte, del pecado, si hubiera otra posibilidad, otra forma, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso se llama muerte. Cuando tú le dices al Señor: Señor, yo quería hacer esto, pero si tu palabra o tu voluntad dice otra cosa, yo muero. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo diciendo: Señor, Padre, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya ahí vemos en ese momento una muerte. La agonía que Él está viviendo, la alta carga emocional que Él está viviendo en ese momento, porque sabe que en unos momentos más iba a venir su mejor amigo con un montón de soldados a capturarlo. Iba a comenzar todo un proceso donde Él sabía experimentar el dolor de la muerte que Él, como Dios, nunca jamás lo había conocido. Era algo totalmente desconocido para Él. Fue agónico. Él murió esa noche. En Getsemaní murió. ¿Y de dónde brota esa sangre? A través, ¿verdad?, de los poros, a través del sudor, mezclado con sangre. Cada vez que se aplicaba la sangre sobre algo o sobre alguien, se activaba algo que se llama la redención. Cada vez que se aplicaba en la antigüedad la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los animales que se sacrificaban, se aplicaba sobre algo, eso estaba consagrado, liberado, dedicado para Dios. Amén. Se estaba sellando un pacto. Cuando se derrama esa sangre a través de los poros de la frente de Jesús, del rostro del Señor, dice: tocan la tierra. Por eso es que yo puedo declarar en este día que la sangre derramada a través del sudor a mí me redime del dolor. A mí me redime. Diga conmigo: redime. Me redime, me libera, me rescata, me saca de ahí, me redime, rompe el poder de la traición en mi vida, de la infidelidad, de la deslealtad. Muchas personas han pasado por esto, han sufrido esta situación por distintos motivos. A veces la parte afectiva, amorosa, en la familia, hijos, en distintas áreas hemos vivido la traición o la frustración o el dolor del abandono o de que la gente te deje solo. Declaramos en el nombre de Jesús que el poder de la sangre que brotó de la frente de Cristo me redime del dolor, de la pérdida, de la soledad, de la traición, de la infidelidad, del pecado, de la maldad, de la maldición y de la opresión de la humanidad. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a leerlo. Mira, está en Lucas capítulo 2 versículo 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando, ¿cómo estaba él? Orando así como nosotros oramos de repente acá en la iglesia. Vamos, dale tu mejor adoración, ora, declara. Y nosotros estamos: Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos orando así bien pasivo. Aquí estamos, Señor. ¿Cómo estaba orando él? ¿Cómo estaba orando?
O sea, de adentro. Él estaba muriendo completamente. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, el dolor, el sufrimiento que él estaba viviendo en ese momento previo era tan intenso, pero eso lo llevaba, mira qué modelo que es el Señor. Porque nosotros vivimos una situación dolorosa, de dolor, de angustia. ¿Y qué es lo que es? ¿Un reflejo humano? No, oro más. No creo. O la oración es así media lastimosa. Pero dice que él oraba más intensamente. Y era su sudor, era tan intensa la carga emocional, espiritual, que tuvo que venir un ángel. Era tan fuerte la carga que había sobre él, la opresión del mundo sobre él, que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Yo no sé si lo alimentó o le impartió vida, fuerza, no sé, gloria. El Padre nunca lo dejó solo. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. ¡Pah! Amén. Al final vamos a orar y esto se va a volver algo tremendo. Número 2. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. En Juan capítulo 19 verso 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Bueno, para los que no saben, hay dos versiones. Una que es la Jesús de Nazaret, la que muestran en TVN, que dura como 8 o 9 horas, ¿verdad? Durante todo el día se está viendo. Y está otra película, la película de Mel Gibson, que ahora va a salir la continuidad, me parece, que es como la más cercana a la realidad. Y claramente el látigo romano no era ese látigo de goma que aparece en la primera versión, que solamente le dejaba como unas rayitas, así unas marquitas, como de moreteado, sino que el látigo romano eran cuerdas de cuero trenzadas con huesos y pedazos de metal incrustados en la trenza, y que al final de la trenza tenía una bola de plomo. O sea que el látigo romano, y tenían varias, tenía el propósito no de marcar, no de hacer doler, sino que tenía el propósito de desgarrar. O sea que en el momento que se clavaba, ¡pah! Ustedes lo han visto en la película, ¿no? ¿La han visto? Es fuerte. Sobre todo cuando muestran una escena donde le clavan por acá, y curiosamente dice el actor que ahí casi se paró la filmación porque tenían como una tabla acá que era donde realmente pegaba y lo otro eran efectos especiales, y resulta que la tabla se corrió y le llegó. Y dice que casi ahí se paró la grabación porque el hombre quedó mal. Le clavaba la lanza y en el momento de sacarla, sacaba piel, sacaba carne. El salmista David, profetizando el Espíritu de Cristo a través de él, dice: podía ver y contar mis huesos. Él decía que podía llegar, miraba su cuerpo y decía, podía ver sus huesos, porque los pedazos de carne salían cuando salía el látigo. Para Pilatos eso era suficiente y era muy difícil que sobreviviera, pero la gente siguió pidiendo, no, decían, no, crucifíquele. O sea, lo querían matar. No lo querían como un héroe, como un mártir, sino como lo querían eliminar.
Pero quiero decirte algo. En Isaías 53, verso 3 al 6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando lo veíamos que él estaba padeciendo eso, decíamos, porque usted y yo también estábamos ahí, nosotros decíamos: seguramente Dios lo está castigando por su pecado. Ciertamente, dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero esta es la realidad. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dígalo fuerte conmigo si está leyendo, 2, 3, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Yo de ti le doy un aplauso al Rey de Reyes. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre que brotó nos redime de la enfermedad, nos redime del dolor físico. ¿Alguien siente dolor físico? ¿Sí? Del dolor emocional. Pero también es destruida en esa sangre, absorbida, redimida, cancelada, la rebelión y nuestro pecado. O sea que es completo. Porque ¿cuáles fueron los causantes de esas heridas? Molido, dice en el libro de Isaías. ¿Molido por qué? ¿Molido por qué? Herido por nuestras rebeliones. O sea que él fue herido por la rebelión. Cuando en el momento que él derrama sangre a través de esas heridas, nuestras rebeliones también son redimidas. Hay gente que ni siquiera se alegra un poquito. ¿Qué más? Molido por nuestros pecados. Diga conmigo: rebeliones y pecados. Esto produce, nuestras rebeliones y nuestros pecados tienen la consecuencia de la enfermedad, del dolor físico y emocional. Si pudiéramos decir cuál es la causa de toda la enfermedad y del dolor y de la depresión y de todas las enfermedades que existen, es nuestra rebelión y nuestro pecado. Rebelión es la raíz, el pecado es el fruto. Dice que él fue molido por nuestra rebelión, herido por nuestro pecado, o sea, solucionado el causante. Ahora vamos a solucionar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El dolor, la enfermedad, las crisis de pánico, la depresión y tanta cosa. Ok, dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Wow, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte. Ok. Y la última que voy a tocar hoy es la sangre que brotó de la cabeza a causa de la corona de espinas. ¿Sabes qué es lo que produce esta sangre? Esta sangre o este derramamiento habla de la conquista. Al orar, que una gota de esa sangre caiga sobre nuestra vida, está haciendo que la maldición de la escasez, de la pobreza, deudas, ruinas,
sea removida y venga esa abundancia y esa plenitud. Amén. Dirá usted, ¿qué tiene que ver la corona de espinas con la prosperidad? O con la liberación de las deudas, o con la liberación de la miseria o de la pobreza. Bueno, quiero decirles que tanto la escasez como la deuda, la miseria, las limitaciones en la parte económica son una de las consecuencias por haber caído de la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Señor le dice a Adán y a Eva cuando ellos caen, en especial a Adán, que era el hombre a cargo, le dice en el verso 17, 3:17, Génesis 3:17. Escucha bien esto. Y dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, no es que no haya que hacerle caso a la esposa, sino que en este caso lo que le dijo la esposa era contrario a la voluntad de Dios, entonces ahí pecó. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que yo te ordené que no comieras, la tierra, diga conmigo fuerte, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Dónde vino la maldición? A ver, ¿hacia dónde vino la maldición? Directamente, ¿hacia dónde? Hacia la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba a cargo de él. La tierra estaba bajo su jurisdicción, bajo su dominio, bajo su señorío. Entonces le dice, por cuanto tú desobedeciste una orden directa, maldita será todo lo que está bajo tus pies. Maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Recuerde, toda la provisión del hombre venía de la tierra. Tanto la ganadería como las verduras, las frutas, todo venía de la tierra. Ahora iba a venir una consecuencia directa sobre la tierra. Entonces la tierra venía a caer bajo una maldición, que es que ya no iba a producir lo mismo que antes. Escúchenme bien esto, porque antes Adán no vivía para trabajar. Hay personas hoy en día que viven solo para trabajar y son esclavos de eso. El Señor quiere que tú vivas y que el trabajo sea para vivir, no que vivas para trabajar, no que seas un esclavo del trabajo. Trabajo es equivalente a los recursos, al dinero, a lo que se necesita para vivir, ¿verdad? Para subsistir, para comer, para pagar cosas. Entonces le da una señal y dice en el 18, te producirá espinos y ¿qué más? Y cardos, aunque comerás de su grano. No le cortó totalmente el suministro, pero sí le dice que la tierra ya no va a ser tan fértil como antes. Que a los días, ¡bum!, una lechuga así gigante, un zapallo gigante, los árboles frutales, pero casi prácticamente ni se preocupaban de cultivarlo tanto. ¿Por qué? Porque era una gloria impresionante. Ellos caen de esa gloria y ahora le dice, la tierra te va a producir cardos, te va a producir espinos. Y versículo 19, algo que la gente dice con mucho orgullo, con el sudor de mi frente. Pero esto es una maldición, porque lo que está diciendo es que aquí te va a costar conseguir para comer. Jamás fue la voluntad de Dios que el hombre viviera para buscar su comida. El hombre tenía que vivir para reinar, para señorear, para estar en comunión con el Padre, para gobernar sobre lo creado. La comida estaba paga. La comida ya estaba, la provisión ya estaba. Dice que estaba antes de que Dios creara al hombre, ya estaba todo. Los recursos ya estaba todo. Hasta habían ríos que tenían oro, otros que tenían tremendas riquezas. Los recursos ya estaban. Él no tenía que vivir para trabajar, para poder sobrevivir.
desde este momento, desde que él cayó de la gloria de Dios, ahora tenía que vivir para sobrevivir, para poder trabajar y comer. Y mucha gente hoy en día, ese es el sentido de su vida: vivir para hacer dinero. Y es por lo que muchas veces te sacrificas familia, sacrificas hijos, sacrificas matrimonio. Mucha gente ha perdido su matrimonio porque se han dedicado al trabajo. Hijos llenos de rabia crecen porque dicen: mi papá nunca estuvo en casa, porque se la pasaba trabajando. Hogares destruidos muchas veces, ¿por qué? Por causa de esto, o de la escasez, o del afán, o del abandono. Verso 19 lo vamos a leer juntos de nuevo, por favor, que dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ahora, quiero que esto podamos entenderlo y se nos vuelva una revelación también. Cuando nosotros tomamos, o por la fe tomamos, porque no podemos ir a esa sangre y tomarla así literalmente, pero la tomamos por la fe y decimos: Señor, de tu frente, ¿por qué al Señor le clavan una corona de espinas? ¿Qué representaban las espinas? ¿Qué representaban las espinas? A ver, ¿qué representaban las espinas? ¿Era una señal de qué? Era una señal de maldición. Era una señal de maldición económica, literalmente, porque le dice: ya de aquí en adelante la tierra ya no te va a producir como antes. O sea, se daba la entrada a la miseria, a la escasez, a la ruina, a la pobreza. Diga conmigo fuerte: la maldición de la pobreza. Ahora el hombre tenía que andar detrás del dinero, cuando antes el dinero iba detrás del hombre. En el momento que el Señor le clavan, ellos lo hacen en forma de burla, como un escarnio. Pero ellos arman no era una corona como la que nosotros vemos en las películas, era como un casco. Y se lo colocan en la cabeza, y dice que con un palo se lo clavaban y le brotaba sangre de esas espinas que se le clavaban acá en la cabeza. En el momento que la sangre comienza a brotar, quiero decirte una cosa: la maldición de la escasez, de la ruina, de la miseria, de la deuda, de la pobreza se terminó. Wow, lo agarraron como 5, pero esos 5 van a ver milagros. En el momento en que esa sangre corrió, recuerden, sangre derramada significa redención, significa liberación, significa que esa área ya está paga, significa que en esas áreas hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Todo lo que el pecado nos produjo, la sangre de Jesús lo revierte. Si el pecado nos produjo, por ejemplo, heridas en el alma, la sangre de Jesús produce ¿qué cosa? Sanidad en el alma. Porque ahí se revierte la maldición. ¿Cuál era la maldición en este caso? Escasez. Ya la tierra no le iba a responder de la misma manera. Iba a tener que sudar, iba a tener que hacer un esfuerzo extra para poder comer. Amén. La voluntad de Dios será que hasta el día de hoy tú vivas para comer. No es la voluntad de Dios. El Señor quiere que usted esté tranquilo en esas áreas. El Señor quiere que esa área esté tranquila, esté solucionada. Que no tengas ese problema, para que no vivas para eso, sino que puedas servirle a Dios libremente. Incluso que puedas ayudar a otras personas. Por eso es que muchas personas dicen esto. Dice, esa iglesia o esas teologías de la prosperidad. Yo digo, Señor,
Qué equivocados están, porque el evangelio automáticamente tú lo pones en práctica y te lleva a prosperar. Es más, la palabra de Dios dice que si ponemos en práctica los mandamientos y todo lo que el Señor dice en su palabra, y todo esto vendrá sobre ti, te alcanzarán las bendiciones. Ok, las bendiciones de la obediencia. Amén. Cuando nosotros aplicamos la sangre, ¿cómo aplicamos la sangre? ¿Cómo podemos aplicar la sangre? Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, verso 22 y 23. Verso 22, perdón. ¿Lo tenemos acá? Leamos juntos. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de rama de hisopo y mójenlo con la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de su casa. Nadie salga de la casa hasta la mañana. Está hablando de la Pascua, cuando el Señor los liberó de Egipto. Dice que la última plaga era la plaga de la muerte. Iba a pasar a buscar a todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto. Solamente los que tuvieran la sangre del cordero aplicada en la puerta, en la parte de arriba y en los dos postes. Solamente la sangre de Jesús. Iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar de largo. Pero ¿cómo tenían que aplicar esa sangre ellos? Tomarla en un recipiente y con un manojo como de ramas, con un manojo de hisopo, tomarla, y ellos tenían que aplicarla como si fuera una brocha. La untaban en la sangre y la aplicaban. En ese momento, cuando ellos hacían ese acto profético, simbólico, ya estaban redimiendo su hogar, ya estaban salvando su hogar. La deuda o la vida que esa noche el ángel de la muerte tenía que venir a cobrar ya había sido pagada, porque había muerto un cordero en lugar del hijo mayor. Entonces ellos, pero ¿cómo ellos tenían que hacerlo? Tomaban el hisopo y la aplicaban. ¿Y dónde la tomaban? ¿Dónde la colocaban la sangre? En una vasija, en un recipiente. En la versión 960 dice en un lebrillo. Tomaban el hisopo así y lo aplicaban. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar la sangre? Nosotros somos aquella vasija. Nosotros somos aquella vasija. La sangre de Jesús, por la fe, nosotros declaramos con nuestra boca, que es el hisopo, nuestra lengua, nuestra boca es el hisopo. Tomamos la fe y creemos, ¿verdad? Creemos que la sangre de Jesús nos redimió en esta área, en esta área, en esta área, y la comenzamos a soltar, a declarar y a decretar. Y quiero decirte una cosa: algo se activa en el mundo espiritual, porque ya no se hace manualmente con un jarrito con sangre y con una rama. Ahora la fe que está dentro de ti, la sangre de Jesús que está a nuestra disposición, eso es lo que se hace. ¿Y cuál es el hisopo? Nuestra declaración. Dígalo fuerte conmigo: nuestra declaración. Mi declaración es el hisopo, es esa brocha que esparce la sangre, aplica la sangre. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo les enseñé 3, hoy les enseñé 3. ¿Cuál era la primera? El primer derramamiento. La sangre que brotó a través del sudor. ¿Qué redime eso? El dolor, la opresión, la traición, la infidelidad, la soledad. Amén. Después, ¿cuál era el siguiente derramamiento? Los azotes. Los azotes redimen ¿qué cosa? Nuestra culpa. Los azotes redimen ¿qué cosa? Nuestra rebelión, nuestro pecado. ¿Qué más? Trae sanidad física y sanidad emocional.
mental, a cualquier nivel que usted lo quiera llamar. Hay enfermedades que vienen de origen espiritual. Hay enfermedades que vienen de la parte del alma, de la parte emocional. Diga conmigo fuerte: por sus llagas. Dígalo fuerte: por sus llagas hemos sido curados. Pero dígalo más fuerte y con fe: por sus llagas hemos sido también curados. Padre precioso, lo creemos, Dios mío, lo declaramos. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Cierra tus ojos un momento y comienza a declarar con tu boca y a creer con tu corazón, porque los milagros se activan por estas dos acciones: la fe en el corazón y la declaración con la boca. Di conmigo: Padre, por tu llaga, por las llagas de Jesús, yo soy sano, soy libre del dolor, de la enfermedad física y emocional, y soy perdonado de mi rebelión, de mi maldad, de mi pecado, por la sangre que brotó, por el castigo que vino sobre Jesús. Yo soy perdonado, yo soy liberado, yo soy sano en el nombre de Jesús. Señor, precioso Espíritu Santo, ¿sabe que el Señor se va a comenzar a mover en este momento de una manera tremenda? Porque Él respalda su verdad. Coloca tu mano sobre el lugar de tu cuerpo donde puedas estar sintiendo algún dolor o algún diagnóstico, alguna enfermedad, lo que sea. Si es a nivel emocional, coloca tu manito acá en tu pecho y dile: Señor, es en mi corazón donde necesito sanidad. Es en mi corazón, es en mi alma donde necesito sanidad. Coloca tu mano ahí. Si has vivido el dolor de la traición, del abandono, de la infidelidad, de que te han dejado solo, sola en algún momento, coloca tu mano ahí en tu pecho y di: mi dolor no es físico, no es una llaga, no es una herida, no es algo muscular. Está acá adentro, Señor. Mi pena está acá adentro. Lo que produce dolor, estancamiento, trauma, lo que me ha frenado en la vida, está acá adentro, Señor. No es algo físico. Pero tu sangre, dilo fuerte conmigo: tu sangre tiene el poder, y yo activo ese poder por la fe. Activo el poder de la sangre de Jesús que brotó de las heridas, de los azotes. Mi castigo por mi maldad lo recibió Él, y por su llaga yo me declaro sano de toda enfermedad física, emocional, mental, lo que sea. Vamos, recibe tu sanidad en este momento. Recibe tu sanidad, ya sea física, sea emocional, sea algo de la mente, algo, una depresión o algo que pueda haber que no sea tangible, que no sea físico, que no sea palpable. Coloca tu mano ahí. Si hay un dolor en tus huesos, en tus articulaciones, en tus rodillas, en tu cuello, en tu cabeza, coloca tus manos ahí. Declara conmigo: toma el hisopo y di: en el nombre de Jesús, yo tomo la sangre que brotó de las llagas de Jesús y las aplico sobre esta enfermedad, y las aplico sobre el dolor, y me declaro libre, me declaro libre, me declaro redimido del poder del dolor, del poder de la enfermedad, del poder de la depresión, del poder
pecado y de la rebelión. Me declaro libre ahora. Vamos, decláralo con fe. Decláralo con fe. Dilo fuerte. Ponte de pie un momento. Ponte de pie un momento. Y comienza a orar, porque esto lo vamos a...